Buenos días y bienvenidos un día más a Capuchas Verdes, vuestro canal de naturaleza y supervivencia. En el vídeo de hoy vamos a hablar de los acrónimos relacionados con el mundo de la supervivencia y el preparacionismo. Muchos habréis oído hablar del EDC, del SHTF, del Bookout, pero ¿qué significan cada uno de ellos? En el vídeo de hoy os los voy a explicar. Así que si os interesa el vídeo, quedaros, si no, nos vemos en el siguiente. Empecemos. Vale, de la primera que os quiero hablar y de la que más me gusta a mí por la imagen visual que tiene es el SHTF, que es When the shit hits the fan, cuando la mierda golpea el ventilador. Nos podemos imaginar en nuestra cabeza cuando un trozo de mierda llega al ventilador y las aspas del ventilador la golpean y la esparcen por todas partes. Esto hace referencia a cuando hay una catástrofe muy bestia, cuando algo sucede, hay un pequeño suceso que lo jode todo. Eso es un término, es una referencia, una analogía de lo que sería un caos total en el que podría ser pues una guerra mundial, un problema económico mundial con las posibles consecuencias, bueno, muchas cosas también, cosas naturales como terremotos, volcanes, son pequeños acontecimientos que hacen que todo se magnifique de tal manera que tengamos que tener unos protocolos para poder actuar frente a estas situaciones. Esto es en lo que consta el preparacionismo, estar preparado para diversas situaciones. Evidentemente, cuando nos preparamos para cualquier situación, lo que hacemos es prepararnos para la cual es más posible y después irnos preparando hasta llegar a la que es menos posible. Por ejemplo, empezaríamos, si vivimos cerca de un lago, nos podríamos preparar para qué hacer cuando reviente la presa, o si como ahora que estamos en una posible tercera guerra mundial, pues prepararnos para que suceda eso. Estos serán los primeros protocolos que haremos. El último que haremos es prepararnos para un apocalipsis zombie o porque vienen los ovnis y tenemos que luchar contra ellos. Estos dos últimos casos son menos posibles, así que prepararnos para esto lo dejaremos para el final y nos prepararemos siempre para lo que es más inminente, lo que es más probable, y eso es lo que significa SHTF. Y relacionado con el tema anterior tenemos el BOB, el Book Out Bag, que es la mochila de escape. Es una mochila que tendremos preparada para cubrir nuestras necesidades durante las próximas 72 horas. Es una mochila de evacuación cuando nos encontramos en una situación complicada y tenemos que abandonar nuestro hogar por un periodo corto de tiempo. Lo que haremos es llevarnos esta mochila de 72 horas. Esta mochila de 72 horas debe tener pensado todo aquello que podemos necesitar en unas 72 horas, desde alimentación, hidratación, refugios, si necesitamos medicinas especiales, un botiquín por si tenemos alguna herida. También deberá ser preparada en base al tipo de necesidad que tengamos en ese momento. No es lo mismo un conflicto bélico que un desastre natural. Tenemos que aprender a diferenciar y armar nuestra mochila en base a esa situación. Además, no es lo mismo una mochila de 72 horas que una mochila que sea para no volver a casa. En teoría, en 72 horas, más o menos ese conflicto podría llegar a acabar y podríamos retornar a nuestra casa, pero tenemos que tener también en cuenta de que esa posibilidad no se dé, de que no podamos volver a casa, así que no solo necesitaremos cubrir esas 72 horas, sino tener una media posibilidad de ser un poco autónomos en una prolongación en el tiempo relativamente larga, una semana, 2 semanas, que seamos capaces de tener también las habilidades y los conocimientos para encontrar agua, para pescar, para cazar, para recolectar alimentos, tener claras qué plantas son comestibles, qué plantas no son comestibles. Para eso estoy haciendo un seguido de vídeo de plantas comestibles silvestres. Es muy interesante todo este tema porque nos da una posibilidad extra de supervivencia en situaciones como esta. También tenemos el Book Out, que es un protocolo que nosotros debemos crear en una situación en que nosotros tenemos que marchar de casa
de forma apresurada. Eso implicaría esa mochila de 72 horas, pero también hay otra mochila que se llama mochila INCH, de la que os hablaré a continuación, que debemos tener preparada. Pero no solo nos sirve el tener una mochila preparada, sino tener unos protocolos. ¿A dónde voy? ¿A dónde puedo ir? ¿A dónde me puedo dirigir? Tenemos una guerra, no podemos ir a las grandes ciudades. En mi caso, tengo un refugio semipermanente. ¿Cómo llego a ese refugio semipermanente? ¿Puedo llegar andando a este refugio semipermanente? ¿Puedo llegar en bici? Por ejemplo, para llegar yo a mi refugio semipermanente, pues tengo que pasar por carreteras principales. Igual esas carreteras principales están llenas por el ejército y no puedo acceder a este refugio semipermanente. Tengo que tener un protocolo para poder llegar por unas carreteras secundarias o por unas vías secundarias o por unos senderos o atravesando el monte. Ese sendero yo lo tengo, por ejemplo, hecho, y es un sendero que son 27 kilómetros. Tengo una mochila para poder hacer 27 kilómetros. Soy capaz de cargar durante 27 kilómetros esa mochila. Por ejemplo, en este mismo sendero, ¿hace falta que yo cargue con mucho peso o puedo simplemente en diferentes puntos del sendero esconder diferentes cosas? Por ejemplo, a mitad de camino poner algo de habituallamiento en un bote estanco, escarbar en el suelo y dejarlo enterrado y que solo yo sepa dónde se encuentra esa comida, y llegado el momento, a mitad de ruta, poder escarbar ahí, sacar una lata de conservas que me dará energía para poder seguir continuando. O en ese mismo bote no solo tener eso, sino que tener agua, o tener incluso agua y pastillas potabilizadoras, o tener localizadas fuentes para yo poder hidratarme durante el camino. Eso es el protocolo, y debemos tener un protocolo acorde a cada una de las circunstancias y llevarlo a la práctica, intentar practicar una y otra vez diferentes situaciones, diferentes contextos, para que el día que pase de verdad nosotros seamos realmente capaces de poder aplicar ese protocolo y seamos capaces de llevarlo con éxito. A más práctica, más posibilidad de éxito. Y ahora hablamos de la mochila INCH, que es I'm Never Come Home, nunca podré volver a casa. Esa mochila está más pensada ya no para poder salir durante 72 horas, sino, como os comentaba antes, esa mochila de 72 horas que habría de ser semiautónoma, pues es esta INCH, la mochila INCH, es la que pretende que nosotros podamos seguir tirando más adelante de las 72 horas, juntamente con una planificación, juntamente con unos conocimientos de pesca, de caza, de recolección. Primero, la recolección. Es mucho más fácil recolectar alimentos que podamos tener a nuestro alrededor. Solo aquí, a simple vista, pues tenemos romero, que nos permitirá hacernos unas infusiones. Si sabemos hacer fuego, calentamos esas infusiones, y si hace frío nos permite entrar en calor, tener claros los puntos de agua, o de dónde podemos extraer agua, o cómo potabilizarla, cómo armar un refugio. Todo eso es muy importante dentro del protocolo, y el material que debe ir dentro de esta mochila debe estar encaminado a eso, no a sobrevivir, sino a poder, bueno, sí, no a sobrevivir, sino a poder sobrevivir, pero a poder sobrevivir no con lo que tenemos en la mochila, sino con lo que tenemos alrededor. Tenemos un bosque nos puede dar infinitas posibilidades. Tenemos los pinos para hacer infusiones, tenemos diferentes plantas, plantas medicinales, plantas aromáticas, tenemos desde el tupinambo, que es comestible, su tubérculo, tenemos, no sé, los muscaris también tienen un tubérculo comestible, los dientes de león, que es del que puedes consumirlo prácticamente todo, ya que la flor es comestible, las hojas son comestibles, la raíz también es comestible, así que debemos conocer el medio que nos rodea, debemos familiarizarnos con las plantas, identificarlas, buscar aplicaciones, y cada vez que sacamos al monte, con esa aplicación sacar una foto a la planta e identificarla, y después buscar en internet, ¿esta planta es comestible? ¿No es comestible? Si lo es, apuntarla en nuestra lista, y en nuestra lista mental también aprender a reconocerlas cada vez que salimos al campo. Después practicar diferentes tipos de trampeo. Evidentemente en España está prohibido, ya que es bastante agresivo para los animales el montar una trampa, porque pueden sufrir y es lo último que queremos, pero cuando nos encontramos en una situación límite en la que lo único que queremos es sobrevivir, hay muchas de las leyes que las dejamos de banda. La prioridad es sobrevivir. Evidentemente en verano no se puede hacer fuego, pero si nos encontramos en una situación muy límite, muy límite, estoy hablando de situaciones ya no
de supervivencia personal, sino que hay un caos monumental y que es primordial el poder hacer un fuego para potabilizar un agua, o hace frío, es invierno y necesitamos tener un poco de refugio, a refugiarnos de ese frío. Hacer un fuego nos puede garantizar más horas de supervivencia, así que en esa mochila debemos tener todo eso preparado. Necesitamos un tarp para podernos armar un refugio, herramientas para poder hacer fuego, incluso algún pequeño libro que nos permita identificar diferentes plantas, etcétera. Después tenemos el BOV, igual que la mochila, la mochila del Bug Out, la mochila de supervivencia, tenemos el BOV, que es para el vehículo, Bug Out Vehicle. Eso nos permite tener en el vehículo un conjunto de cosas que nos permita sobrevivir con el material que hay dentro del vehículo. Sí que lo básico sería, pues evidentemente, comida y agua. Las ventajas que tiene esto es que como va en el coche podemos cargar incluso más material, pero tenemos que tener en cuenta qué situaciones pueden darse en el vehículo. Ya no hablo de apocalipsis ni de caos, nos podemos quedar atrapados en la nieve, tener un atasco de 4 o 6 horas que no podemos salir del vehículo, poder comer, poder estar hidratados, estamos atrapados en la nieve, unas cadenas, estamos atrapados en la nieve, el coche se nos para, hace frío, no podemos poner la calefacción, unas mantas, algo para calentarnos. Todo eso es muy importante. He hecho un pequeño listado del Bug Out Vehicle que yo tengo, ahora os lo leo. Yo tengo una batería recargable, porque si se me acaba la batería del coche, no puedo recargar el móvil, no puedo llamar a servicios de emergencia, pues eso sería un problema. También tenemos las linternas y los reflectantes para que otros vehículos nos vean. Nos hemos quedado sin batería, igual estamos en medio de la carretera. Los triángulos son importantes para que otros coches puedan venirnos y nos estampen contra nosotros y tengamos otro accidente y sea aún peor la situación. Una pala plegable, nunca se sabe la situación en que nos podemos encontrar, y una pala plegable nos podría ir bien, por ejemplo, para quitar nieve y podernos abrir un poco de paso y dejar de estar atascados, o incluso si nos hemos atascado en el barro, intentar quitar un poco de ese barro, intentar salir, montar unas plataformas que nos permitan salir, etcétera. Mantas térmicas, en una situación atrapados en la nieve, pensad que los coches son como una nevera, enseguida el calor se va y ahí hace frío. En verano es justo lo contrario, es un horno, es calor. Hay que tener en cuenta eso. Un pequeño saco, un saco que también nos permita abrigarnos. Podemos, por ejemplo, poner las mantas térmicas en las ventanas para que el calor nuestro refleje hacia adentro y nosotros estar dentro de ese saco. Unos guantes gruesos y un buff para también conservar esa temperatura, varios litros de agua embotellada para poder ir bebiendo e irnos hidratando, sobre todo en situaciones de estas que nos quedamos, yo qué sé, igual nos quedamos 8 horas, nos quedamos 16, igual 24, estamos tan apartados que nadie nos puede rescatar, pues poder ir aguantando a base de, bueno, esa agua y esa comida extra. Después también venden unos parches de calor que te los pones en la espalda y te mantienen la temperatura. Yo tengo unos que duran hasta 16 horas, o sea, son 16 horas de calor extra que podemos tener. Calcetines de recambio por si nos mojamos, un botiquín con todo tipo de medicaciones. Si tenemos alguna patología, somos diabéticos o lo que sea, ahí en ese botiquín tiene que haber nuestra medicación, porque si vamos a estar 72 horas, 24 horas o 48 horas sin nuestra medicación, nuestra patología se puede agravar, se puede ver agravada, y eso no nos interesa. En ese botiquín debemos llevar eso. Comida no perecedera, latas de conserva tienen un problema, que es que con el calor pueden llegar a ponerse malas. Los cambios de temperatura, calor, frío, se pueden poner malas. Es mejor comida liofilizada, comida deshidratada, un poco de azúcar, un poco de sal para condimentar. Velas del té, que son esas pequeñas velitas que, bueno, dentro de un refugio bien cerrado, dentro del coche bien cerrado, encendidas, esas velas que duran 8 horas nos pueden dar ese pequeño extra de calor que se va almacenando dentro del vehículo y nos pueden ayudar a aguantar un poco más. Papel de aluminio, podemos forrar también las ventanas con papel de aluminio, podemos hacer un pequeño cuenco con ese papel de aluminio y hervir un poquito de agua para calentar el agua leofilizada. Necesitamos también un fogón para poder calentar esa agua y un sitio donde poderla calentar. Ese mismo fogón a una potencia bajita lo podemos ir encendiendo a ratos para calentar el habitáculo. Recordad que hay que ventilar de vez en cuando, ya que el fuego consume oxígeno y podríamos llegar a asfixiarnos. Y una libreta y un boli, eso ya es más para
para dos cosas. Una, para matar el tiempo, hay miles de juegos que podemos hacer tanto en solitario o con el compañero, en el que podemos jugar con la libreta, o también podemos escribir una carta de despedida cuando ya nos vemos muy apurados, o incluso si decidimos abandonar el coche, podemos dejar una nota en que diga: me he dirigido en dirección norte por la carretera tal a las tal. Eso hará que si nos vienen a buscar, encuentran el coche, puedan ir hacia donde nosotros hemos ido y nos puedan rescatar con mayor facilidad. Y básicamente eso, y recientemente he añadido, que he hecho un vídeo, un arrancador de batería portátil. Es una batería muy grande, son 18.000 miliamperios, que nos permiten arrancar el coche, aparte tienen una linterna y nos permiten cargar el móvil. Eso es un extra y que siempre viene muy bien. Otra cosa también bastante interesante es el BAD, la base autónoma duradera, que vendría siendo como un refugio semipermanente, pero si económicamente nos lo podemos permitir, puede ser incluso mejor que un refugio natural semipermanente. Puede ser un búnker, puede ser un sitio bajo tierra, perdido en medio de la montaña. Ahí debemos tener recursos. A mí me interesaría el día de mañana, cuando este refugio semipermanente esté acabado, hacer varios agujeros por la zona en que poder esconder comida, esconder agua, para no tenerme que mover de la zona hasta que la situación esté más calmada y sea más seguro salir de él. Debemos practicar, como ya he dicho antes, los protocolos para llegar hasta el sitio, que nuestra mochila de 72 horas esté adaptada para que nosotros podamos salir y podamos llegar hasta aquí, que tengamos claro el recorrido, que lo tengamos claro y de memoria, porque puede ser que la situación sea muy complicada ahí fuera y entonces no haya satélites. Si no hay satélites, no tenemos unos mapas que nos guíen hasta aquí. Debemos saber llegar por los diferentes sitios. Tenemos un plan A, un plan B, incluso un plan C. Y yo tengo el plan directo, que sería por carretera. Hoy he probado un plan alternativo que solo pasa un par de veces por la carretera, y tengo un tercer plan que es solo pasando por montaña. Nunca piso una carretera, nunca se sabe la situación y es interesante. Ese tercer plan lo tengo que llevar a la práctica recientemente, ya os haré un vídeo, y me gustaría pues eso, llegar hasta aquí. Son, no sé si lo he dicho antes, unos 27 kilómetros con 1000 y pico de desnivel. El terreno es bastante complicado y eso implica que 27 kilómetros, según cómo, necesites dormir por el camino, así que tengo que estar preparado para poder dormir en el camino, y esa mochila debe estar preparada para poder dormir en el camino. Y una vez llegamos aquí, debemos poder defendernos, porque igual nos ha seguido alguien, o igual tenemos que defender de que alguien pueda asaltarnos. Evidentemente está bastante escondido, pero nunca se sabe, alguien puede llegar hasta nosotros y debemos poder defender. ¿Cómo? Bueno, en España no es legal llevar armas. Igual si eres cazador puedes tener una escopeta, un cuchillo, un machete por aquí escondido. Evidentemente cuchillo y machete tampoco son legales, pero bueno, si lo dejamos bien escondido, si no lo utilizamos mal, es poco probable que alguien nos pueda llegar a decir algo. Sí que es verdad que la policía, ayer salió una noticia de que habían requisado un machete y un cuchillo, así que sí, tienen la autoridad para hacerlo, ya que no es legal. Pero bueno, bien escondido, bien guardado, y luego una vez aquí en el refugio, pues yo qué sé, en mi caso, pues por aquí, por ejemplo, por aquí dentro, esconder bien el cuchillo bien escondido, o hacer un agujero por aquí en el suelo y taparlo con una piedra, y dentro tener ese cuchillo. Bueno, muchas alternativas. Tengo bastantes más acrónimos, lo que pasa que se me está haciendo el vídeo muy largo y he decidido que lo dividiré en dos partes, así que esta será la primera parte y en breve os sacaré una segunda parte. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, darle al like, suscribiros, por aquí tenéis la campanilla que os notifica próximos vídeos, abajo la cajita de los comentarios para dejar consejos, preguntas y sugerencias. Además, si tenéis algún acrónimo que creáis que no he puesto y del que creéis que es interesante que pudiera hablar, me lo podéis dejar aquí abajo y así lo añadiré en la segunda parte. Y como siempre, hasta deu.